palabra al senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar sus reservas respecto al artículo 224, hasta por 5 minutos. Gracias, presidenta. Compañeras senadoras, compañeros senadores, hemos esperado hasta esta hora para presentar una de las reservas que consideramos importantes, porque en todos los debates se ha sostenido que hay que modificar estos fideicomisos porque no son transparentes, porque no justifican el fin, por una serie de argumentaciones. El único problema es que a lo largo de todo el dictamen no hay una sola argumentación en ese sentido, ninguna. Todas las argumentaciones que se plantean ahí, que como les dije por la mañana, de entrada no se ponen de acuerdo en cuántos son, hablan de 13, luego de 14, no se menciona que se conservan 2, no se argumenta eso. Por eso estamos presentando una reserva al artículo 224 para señalar que todos y cada uno de los fondos y fideicomisos sujetos a revisión deben de ser congruentes con el objeto y destino de los recursos. Y esta reserva cobra fuerza por varias razones, fundamentalmente porque hoy quien ha estado ahí en el Poder Judicial de la Federación, la ministra en retiro, la senadora Olga Sánchez Cordero, ha explicado cuál es la naturaleza y cuál es la finalidad de cada uno de esos fideicomisos y fondos. Ya se los explicó, ya lo dijo. No tiene nada que ver con el dictamen que se está presentando. Realmente los argumentos para que sean declaradas inconstitucionales las aseveraciones, la argumentación, están verdaderamente en el plano de lo sencillo, de lo fácil. Va a ser muy fácil que se gane. Me parece que hay un trasfondo en esto para que sea el propio Poder Judicial Federal quien lo resuelva. Pero hoy lo importante es que nosotros reiteremos, primero, que no se está hablando de privilegios, como se dijo aquí, que no se está hablando de las casas de las o de los ministros, como se ha venido sosteniendo, que no se está hablando de los vehículos de una clase privilegiada, se está hablando de trabajadoras y trabajadores que verdaderamente ponen en juego su vida. Y aquí ya se han dejado y se ha dado cuenta de varias de las ejecuciones de muchas y muchos trabajadores del Poder Judicial Federal que perdieron la vida. Aquí también ya se dejó claro que la constitución de estos fondos y fideicomisos se hizo con apego a la ley, que muchos vienen desde 1998, no son nuevos, pero sí con este dictamen y con esta propuesta se pretende dar un efecto retroactivo que lo va a volver inconstitucional también de manera muy sencilla. Bueno, ya hasta la ONU se ha pronunciado, un argumento más que nos están poniendo para la acción de inconstitucionalidad. Y la ONU, en la oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, dijo: este tipo de deliberaciones es crucial que se favorezca el diálogo entre los actores pertinentes. Se aparta de información objetiva y certera, porque se debe de actuar de un modo abierto y transparente. Se deben proteger derechos adquiridos de las y los trabajadores.
Se deben canalizar las diversas posturas a través de los canales democráticos e institucionales. Como lo hemos señalado, un poder judicial independiente es clave para defender la Constitución, garantizar los derechos humanos, proteger a las minorías y salvaguardar la separación y equilibrio de los poderes. Créanme, compañeras y compañeros, siempre se va a requerir, senador, del Poder por favor, Judicial senador, de la Federación. Permítame un momento, senador. Siempre, sí. ¿Con qué objeto, senador Reyes? Por su conducto, Sí, una claro, pregunta. sí, compañero. Al orador le pregunto si acepta una pregunta del senador Reyes. Sí, presidenta. 1 minuto para la pregunta y hasta 2 para contestarla, por favor. Gracias, presidenta, y agradezco también al senador Mancera la aceptación. Nada más en relación a su afirmación, senador, voy a leer una parte del dictamen para concretar mi pregunta, porque he escuchado durante toda la noche una constante de que se afectan derechos laborales. Y bueno, quiero leer esta parte del dictamen que dice: por otro lado, en aras de salvaguardar algún derecho adquirido que pudiese verse comprometido sobre pretexto de las modificaciones normativas planteadas por la Cámara de Diputados, se determina que las obligaciones derivadas de los instrumentos jurídicos que por razón del presente decreto se extinguen o terminan, serán atendidas con los recursos que correspondan de los propios fideicomisos, de conformidad con las obligaciones contractuales y disposiciones aplicables, salvaguardando los derechos que correspondan. Creo que el dictamen es muy claro en el sentido de que se salvaguardan los derechos, incluidos laborales, incluso hasta de otro tipo, porque es genérico el dictamen, y esos derechos se deben garantizar con los montos de los propios fideicomisos. Mi pregunta es: ¿cómo interpreta usted esta fracción del dictamen, que es pues la razón de la discusión el día de hoy, senador? Muchas gracias, senador, por su pregunta, porque me permite además puntualizar algo en adición. Sería muy claro si esa afirmación dogmática del dictamen tuviera un sustento en la ejecución, pero aquí lo que se está haciendo es mandarlo a un fondo común que va a ser la tesorería. Si esto se estuviera reiterando la creación de un fondo para cubrir con esos mismos recursos las prestaciones de las y los trabajadores, estaría muy bien. Pero aquí lo que se está planteando es extinguir, concentrar y mandar a la tesorería. Además que no se tienen facultades para hacer eso, eso elimina cualquier posibilidad de que lo que usted acaba de argumentar, que yo también lo leí ahí y dije, bueno, pues parece que se va a reconcentrar. Solamente subsisten 2 fondos que seguramente usted advirtió. Uno que es precisamente para la Administración de Justicia y un fondo más que hoy cuenta con un peso y que pues seguramente no será de mucha utilidad. Son los únicos 2 que subsisten. No creo que con esos fondos que subsistan se puedan atender estos derechos adquiridos, porque mire, de los trabajadores cuando menos son 6, 3 que tienen que ver con pensiones complementarias y 3 que tienen que ver con apoyos médicos. ¿Cómo los van a pagar? ¿Cómo se van a reorientar? Al menos de este dictamen no se desprende. Permítame, senador Mancera. ¿Con qué objeto, senador Nabor? Una pregunta al senador, si me permite. ¿Acepta el orador son una varias pregunta preguntas. del senador Nabor? Sí, senador Rojas. Nabor. Seguramente el senador Mancera, porque es una persona que estudia muy bien los dictámenes, leyó muy bien cada uno de los fideicomisos y también leyó muy bien el presupuesto asignado al Poder Judicial. ¿Está de acuerdo, senador, que hay una duplicidad en cada uno de los fideicomisos? Es decir, cada uno de los fideicomisos asigna un porcentaje y una cantidad de dinero que ya está presupuestado. ¿Sí sabía usted ese tema? Esa es una pregunta. La otra, ¿usted está de acuerdo que, de acuerdo al presupuesto asignado y que además está en las páginas, prácticamente cada magistrado gana cerca de 700,000 pesos mensuales? ¿Está de acuerdo usted que ganen esta cantidad? La otra. Le agradezco sus preguntas.
Primera, el salario de los ministros y ministras no tiene nada que ver con este dictamen, porque no estamos hablando de eso. Estamos hablando de trabajadoras y trabajadores que no tienen nada que ver con los ministros y ministras de la Suprema Corte en cuanto a prestaciones ni salarios. Me parece que ese argumento es para otro tipo de debate y para otro tipo de iniciativas, si así se pretende. Y de la otra forma también le diría yo que los fideicomisos, como usted lo sabe porque es usted un jurista también conocedor, tienen un objeto y una finalidad y tienen alguien que es el titular de su ejercicio. Hoy los recursos de esos fideicomisos están en esos fideicomisos y han sido alimentados con descuentos que se han hecho a las y a los trabajadores. ¿Cómo les vamos a quitar ese dinero? No tiene nada que ver con el presupuesto. El presupuesto es para el ejercicio de gasto programado que está haciendo el Poder Judicial de la Federación, no para los fideicomisos. Los fideicomisos tienen una finalidad y para cumplir con esa finalidad, que son pensiones complementarias y que son apoyos médicos para enfermedades graves, urgentes y prevención, no van a tener las trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Es cuanto, presidente. Gracias. Solicito a la Secretaría